Bienvenidos a Frutos de Fe. Esperamos que el mensaje que está por escuchar sea de bendición para su vida. Hola, ¿qué tal? Hoy es un gran día donde podemos recordar un evento que puede llamarse trágico, un evento que cambia y transforma las vidas, un evento que a veces mucha gente no lo llega a comprender en plenitud, porque la muerte da vida. Y a veces no entendemos cómo es esto de que la muerte produce vida. Hubo alguien que amó tanto al mundo, que dio a su único hijo para morir por nosotros, para salvarnos a nosotros. Y hoy vamos a hablar de aquel evento donde Jesús entrega su vida por ti y por mí, donde camina, por supuesto no podemos evitar la historia, donde es traicionado por uno de sus discípulos, entregado con un beso, donde uno de sus discípulos lo defiende y corta una oreja de un soldado. Jesús se la pega y le dice, no es así como se van a resolver las cosas, no es la manera como yo quiero proceder. Los discípulos corren, unos lo niegan, otros lo abandonan, otros lo entregan, y el Señor Jesús camina en ese monte del Gólgota o de la calavera hacia una entrega, hacia cumplir el plan de salvación por ti y por mí, y expresa algunas palabras que me gustaría que tú y yo meditáramos en ellas. Algunas palabras que nos ayudan a entender este proceso de crucifixión, este proceso de amor, de gracia, de misericordia en pro de tu vida y en pro de mi vida. Mucha gente se pudo haber burlado de Jesús. Le pusieron una corona, le pusieron el rey de los judíos como mofa hacia él, le pusieron una túnica, se echaron suertes por sus vestidos. También a su lado habían pues dos personajes, dos ladrones. La Biblia no dice el nombre, algunos piensan que era Midas y Gestas, pero ¿sabes qué? Son especulaciones. No dice la Biblia el nombre de ellos, pero uno de ellos decide creer y es cambiada su vida. Y eso sí lo dice la Biblia. Y esto nos compete estudiar a ti y a mí, porque algunas palabras cambian nuestra vida, nuestra manera donde enfocamos nuestro corazón, donde depositamos nuestra fe, habla mucho de ti y de mí. Y por supuesto, pues también nos ayuda a comprender la vida en manera diferente. Nos da una cosmovisión diferente. Bueno, Jesús estando en la cruz expresa una de las palabras o una de las frases que le llamamos frases con pasión. Y hay frases de perdón, de aliento, de enseñanza, de promesa, de vida, en fin. Pero él dice, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Esto viene en Lucas 23, verso 34a. El Señor misericordioso pidiendo misericordia y perdón por la gente que lo niega, por la gente que lo entrega, por la gente que le escupe, que se burla de él, por la gente que lo crucifica, por la gente que decide deliberadamente no creer en él. En ocasiones pensamos que en los tiempos de bonanza se percibe mejor la vida. A veces se piensa que es más fácil perdonar cuando todo está bien. ¿Sabes? Pero una de las grandes enseñanzas que aún en la oración modelo, a la que se le llamaba el Padre Nuestro, es aprender a perdonar. Entender el perdón de Dios en nuestra vida, cómo nos lo da por gracia sin que lo merezcamos, y cómo Dios lo ejerce hacia el ser humano, y cómo nos enseña a ejercerlo hacia el prójimo. Una de las cosas más difíciles en la vida es aprender a perdonar. Pero cuando conocemos a Jesús, cuando conocemos no únicamente esta primer frase o esta primer letra que dice o conjunto de letras que expresan una gran enseñanza. Por supuesto, Dios, el Hijo de Dios, siendo traicionado, entregado, negado, abandonado, objeto de burlas, objeto de golpes, de traición. Dice Dios, perdónalos porque no saben lo que hacen. La ignorancia nos puede eximir de algunas cosas. Por supuesto, del dolo y de la mala fe. Pero ¿sabes una cosa? A ti y a mí nos compete conocer más a Jesús para no ignorar muchas cosas, para no ignorar que Él vino a morir por nosotros. Y es necesario que tú y yo vivamos su perdón, ejerzamos su perdón, entendamos y conozcamos su perdón. Y podemos aplicarlo con la demás gente. Segunda frase que viene en Lucas capítulo 23, verso 43. De cierto te digo que hoy mismo estarás conmigo en el paraíso.
¿Te acuerdas que hace rato mencionamos de aquellos dos ladrones que uno de ellos dijo, tú y yo sí nos merecemos estar aquí? Pero él no se merece estar aquí. De hecho, la gente había suplicado o había pedido que soltaran a Barrabás y que crucificaran a Jesús. Aquella misma gente que glorificaba y gritaba hosanas había cambiado su forma de pensar. Pero tenemos una oportunidad de arrepentirnos. No dice qué habían hecho estos dos ladrones. No dice, de hecho hay gente que dice que era el ladrón bueno y el malo. O sea, no sé si un ladrón era más correcto, más educado o no usaba armas punzocortantes para asaltar. Por supuesto, no se trata de eso. Se trata de que al que se le llama el ladrón bueno es el que decidió arrepentirse. De hecho, cuando tú y yo decidimos arrepentirnos, no se ejerce la justicia humana, se ejerce la justicia divina. Y a eso se refiere este pasaje. Jesús ejerce su propia justicia en su amor para perdonar tu vida y mi vida, para perdonar tus pecados y mis pecados, para perdonar tus errores y mis errores. Simplemente con que tú y yo nos arrepentamos, pongamos nuestra fe en Él. ¿Sabes? Él vino a salvarnos, no vino a condenar el mundo, vino a salvar el mundo. Es necesario que lo entendamos. Creamos en Jesús sin importar lo que diga la gente. La gente, te recuerdo que prefería soltar a alguien que sí tenía delitos, que sí había hecho cosas malas. Por alguna razón no creían en Jesús como debería de creerse. Únicamente Él lo dijo. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es por mí. Él es el camino al paraíso. Decidamos seguirle, decidamos entregar nuestra fe y depositar nuestra fe en Él y decidamos creerle. La tercera frase viene en Juan, capítulo 19, verso 26. Por supuesto, estaba Jesús crucificado. Como hace rato mencionamos, muchos de ellos lo traicionaron, lo negaron, muchos de ellos corrieron. Pero estaba allí Juan, a que se le llamaba el discípulo amado. Él mismo se llama el discípulo amado. Dice la escritura que él se recostaba en el pecho del maestro. Él aprendía del maestro. Él seguía al maestro. Lo veía tal vez como su hermano mayor, como su padre. Lo veía tal vez con ojos espirituales como el mismo Hijo de Dios. Como su maestro, como su líder, como su mentor. Como alguien que amaba y había dolor en su corazón. Aunque Jesús había anunciado su muerte y su resurrección, muchos de ellos no lo entendían. Y estaba viendo al maestro, a quien amaba, de quien había aprendido, crucificado. ¿Te puedes imaginar eso? Desangrándose enfrente de él. Y junto a él estaba la madre de Jesús, María, tal vez también llorando, sufriendo, entendiendo el proceso, porque te recuerdo que cuando la escogió Dios, ella se llamó, no me merezco que pase esto en mi vida. No me lo merezco. Dios me escogió a mí para concebir a su hijo. Pero sabes, en este proceso de aprendizaje y de crecimiento y de ver al Hijo de Dios en realidad siendo humano, María empezó a llorar, empezó a sufrir. Y al ver Jesús la necesidad, porque Jesús quiere saciar tu necesidad y Jesús quiere saciar mi necesidad, nuestra necesidad. Jesús sabe qué es lo que necesitas. Voltea a ver a María y le dice, mujer, he ahí a tu hijo. Y voltea a ver a Juan, ese discípulo amado, le dice, he ahí a tu madre. Jesús suplió una necesidad. Quería saciar la necesidad. Necesitaba consolar a María y necesitaba consolar a Juan. Jesús siempre está al pendiente de nosotros. Está al pendiente de lo que realmente necesitamos. Porque tú y yo pensamos que necesitamos muchas cosas, que a veces en realidad no las necesitamos. Sea como sea, tenemos que correr a Jesús y decirle, Jesús, te necesito a ti. Probablemente tengas un problema, alguna circunstancia, alguna carencia. También platícasela a Dios. Y Él va a suplir. Él va a bendecir. Corramos a Dios y dejemos que Él supla. Él quiere bendecirnos. La siguiente frase que viene en Juan capítulo 19, verso 28, es difícil. Porque estoy seguro que tú y yo hemos experimentado sed. La semana, en estos días, fuimos a jugar fútbol. Vamos con un grupo de pastores y en esa ocasión me acompañó mi hijo y él y yo hicimos un poco de ejercicio antes, una hora antes. Ya cuando empezó el fútbol ya casi estábamos cansados y más con el calor y el sol que está haciendo. Pero cuando empecé a jugar a la mitad del partido, casi al principio, yo tenía sed. Y ya a la mitad, o un poquito más allá de la mitad, yo ya sentía seca mi boca. Y es más, mi saliva parecía espuma de, no sé, de un batido de chocolate, pesada y seca. Mucha gente que ha experimentado la sed sabe que es lo que pasa en nuestro sentir, en nuestro pensar, ese deseo de beber agua.
Jesús había sido interrogado varias veces, había sido golpeado, había caminado cargando una pesada cruz, había sido crucificado en el sol. Él expresa, tengo sed. Frase que es corta, pero que tiene un gran sentido de enseñanza. Dios, siendo hombre, se hizo ser humano. Vino a este mundo para ser humano como usted y como yo, con necesidades, sentimientos, sufrimientos. Y Él quiere decirnos, te entiendo, pero quiero que tú entiendas que te amé tanto que me limité de mi divinidad. Siendo Dios me hice hombre. Es una invitación a ser mansos y humildes como Jesús. Es una invitación a entender el milagro de Dios, Emmanuel, Dios con nosotros, Dios haciéndose hombre, y cómo Él tenía necesidades de hombre, y cómo puede entender tus necesidades y cómo puede entender mis necesidades. Estoy seguro que tú y yo pasamos por pruebas difíciles, tal vez tengamos sed, hambre, tal vez estamos pasando por alguna injusticia, por alguna circunstancia difícil. Dios quiere que vayamos a Él para vencer cualquier circunstancia que se nos presente con Él. De hecho, cuando Dios está con nosotros, nadie es contra nosotros. Quinta palabra. Jesús dijo algo que tal vez la gente no entienda en Marcos 15:34 o Mateo 27:46. Dijo, Elí, Elí, lama sabachthani, que quiere decir, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Palabras de dolor, de desesperación, que nos muestran la humanidad de Jesús como una entrega total y la separación eminente de lo humano con lo divino. Se sentía abandonado. Estoy seguro que tú y yo hemos pasado por ese sentimiento. Dios, ¿por qué estás lejos de mí? ¿Por qué no me escuchas? O podemos decir como en los Salmos, inclina tu oído hacia mí. Dios jamás nos abandona, jamás nos deja. Pero su sentimiento de soledad, de desesperación, de dolor, que a veces tú y yo hemos tenido, Él siempre está con nosotros. Pero tú y yo tenemos que cumplir con nuestra misión. No demos marcha atrás, no nos rindamos. Pongamos nuestros ojos en el autor y consumador de la fe, en Jesús mismo. Triunfemos con Él. Confiemos en Él, cada día creamos más, consultemos más su palabra, platiquemos más con Él. Él nunca nos va a abandonar, jamás nos va a abandonar. Él triunfó lo que mucha gente pensó que era una pérdida, un fracaso, que Él estaba muriendo, Él estaba pagando tus deudas y mis deudas. Venció a la muerte, Él triunfó por ti y por mí. Vivamos en sus triunfos. En Juan capítulo 19, verso 30 dice, consumado es, listo está, consumí o cumplí mi misión. Hasta ese momento, el sistema de sacrificios hacia Dios, de ofrendas por los pecados, era algo complejo. El pecado separa al hombre de Dios, nos aleja de Dios, nos impide platicar con Él, nos impide convivir con Él. Pero solamente un sacrificio, el sacrificio de Dios, del Hijo de Dios, puede acercarnos a Él. Y Él se sacrificó, entregó su vida por ti y por mí, y puede decir, consumado es, hice lo suficiente para que tú y yo tengamos una relación. Dios quiere tener una relación contigo y conmigo personal, íntima. De hecho, en Apocalipsis capítulo 3, verso 20, dice, he aquí, yo llamo a la puerta. Si tu Biblia tiene otra versión, tal vez sea Revelaciones capítulo 3. Le está hablando a alguna iglesia. Está tocando la puerta de tu corazón porque quiere entrar a nuestra vida, quiere comer con nosotros, quiere convivir con nosotros. Dice Jesús, yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Cancelada es tu deuda. No tienes nada que pagar. Él pagó por nuestra deuda. Lo único que tenemos que hacer es creer en Él, agradecer, vivir una vida de alabanza en gratitud hacia nuestro Dios. Última palabra en la cual queremos reflexionar este día. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Lucas 23, verso 46. En ese momento seguramente eran como las 12 del día. Debió de ser impactante que el sol se metiera, que hubiese oscuridad por cerca de 3 horas. ¿Sabes lo que pasó en el templo? Se rasgó, se rompió. Había dolor. El pecado es lo que causa dolor, tragedia. El mismo hombre mató a su Salvador. El mismo hombre le dio la espalda a su salvación. ¿Qué vamos a hacer al respecto tú y yo? A partir de ese momento se destruye el templo donde se podía acceder el sumo sacerdote. Y ahora
solo podía acceder, solo podía entrar el sumo sacerdote, y ahora cambia el asunto. Ahora tenemos todos acceso hacia Dios, un acceso cercano por medio del Hijo, por medio de Jesús. El Espíritu Santo se apodera con permiso nuestro, porque Dios es un caballero de nuestro corazón, de nuestra mente, de nuestro cuerpo, y quiere dirigirnos, quiere llevarnos hacia la santidad, hacia esa vida en abundancia que Jesús ofrece. Quiere transformar nuestra vida, quiere ayudarnos a que cuando Jesús se encomienda al Padre, se suelta en Él, que tú y yo aprendamos que debemos de entregarle todo al Padre, obedecer al 100%, una entrega total. A veces entregamos nuestra vida, nuestro corazón a Dios y ocultamos áreas de nuestra vida, de nuestro carácter. Ocultamos en un lugar oscuro algunas cosas que sabemos que no son buenas, pensamientos, sentimientos, ideas. Entreguemos totalmente a Dios. Entreguemos todo nuestro ser en sus manos. Y por supuesto, meditemos hoy y toda la vida en esa cruz que quedó vacía. En esa cruz que cambia la forma de entender y de vivir la vida entera. Jesús vino a cambiar no únicamente la historia, porque vivimos el antes y después de Jesucristo, así se mide la historia. Vino a cambiar tu corazón y el mío. Vino a salvarnos, vino a bendecirnos. Estemos dispuestos a pensar en el sacrificio de Jesús, en esa cruz que cambia vidas, en ese momento de entrega, de salvación, de amor, de gracia y de misericordia, que quiere seguir obrando en ti y en mí todos los días de nuestra vida. Pongamos esto en práctica y valoremos el significado de la cruz. Hasta pronto.